Bueno, tenemos un problema que aparentemente es sencillo, pero es un poco elaborado en términos de geometría. Tenemos dos elementos estructurales que llegan a una placa que los une. Estos dos elementos estructurales están unidos mediante remaches a la placa base. Y sabemos que ambos elementos están en compresión, que la fuerza en A es de 100 kilonewtons y el elemento B, su fuerza es de 15 kilonewtons. Nos piden por trigonometría la magnitud y la dirección de la resultante. Entonces sabemos que los elementos están en compresión, es decir, sobre este diagrama de cuerpo libre, que está compuesto básicamente por la placa, la fuerza que ejerce el elemento B sobre la placa, como el elemento B está en compresión, pues lo que está tratando de hacer el elemento es empujando a la placa hacia abajo. Esta FB sería la fuerza que está ejerciendo eh, el elemento sobre la placa. Y desde luego la fuerza que está ejerciendo el elemento A sobre la placa también va en esta dirección que señalo, ¿sí? Que se señala en la flecha. ¿Por qué? Porque es de compresión, es decir, está empujando hacia abajo la placa. Sabemos que la fuerza en el elemento A es de 10 kilonewtons y el elemento B es de 15 kilonewtons, entonces este sería básicamente el esquema que tenemos. Recordemos que las fuerzas que estamos pintando son las fuerzas que ejercen los elementos A y B a la placa, ¿sí? Como son de compresión, quiere decir que las dos están empujando de alguna manera a la placa hacia abajo. Las dos concurren en un punto que sería el punto de concurrencia de los ejes de los elementos. Como estamos hablando de un enfoque trigonométrico y estamos hablando de una resultante, lo que tenemos que hacer es recorrer una de las dos fuerzas para obtener el esquema de suma de fuerzas, ¿sí? Entonces, con recorrer una de las dos fuerzas a uno de los extremos de la otra fuerza, como en este caso acabamos de hacer, ya podemos calcular la resultante, ¿sí? Entonces, en este caso, esta fuerza de 15 kilonewtons más esta fuerza de 10 kilonewtons nos va a dar esta resultante. Eh, es bueno darnos cuenta que esta fuerza digamos, la fuerza de 15 kilonewtons está orientada en la dirección del elemento B, el cual tiene una dirección de 20 grados con respecto a la vertical. Al trasladar esta fuerza hasta esta línea de acción, la línea de acción también debe de tener un ángulo de 20 grados con respecto a la vertical. Si esta línea está inclinada a 40 grados con respecto a la vertical y esta otra línea está inclinada 20 grados con respecto a la vertical, el ángulo que forman estas dos líneas debe de ser necesariamente 60 grados, que es la suma de ambos ángulos. Limpiamos un poco el dibujo para tener un poco más claridad en nuestro esquema. Y nos damos cuenta que este ángulo es de 60 grados. El ángulo complementario, entonces, debe de ser igual a 180, es una línea recta, ¿sí? Entonces sería 180, que es el ángulo que tiene la línea recta, menos 60 grados. Y este ángulo entonces es 108 menos 60 grados, que es 120 grados. Aquí tenemos un triángulo, podemos aplicar el teorema del coseno que nos dice que un lado de un triángulo al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado menos dos veces la multiplicación de los otros dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos calculando. En este caso lo que tenemos es que r cuadrado es igual a 15 kilonewtons al cuadrado más 10 kilonewtons
cuadrado menos 2 veces la multiplicación de ambos por el coseno de este ángulo de 120. ¿Sí? Es el ángulo opuesto a R. Resolviendo nos da que R da 21.8 kilonewtons. Ya tenemos cuánto vale R. Lo que necesitamos saber es la orientación de R. Recordemos que el elemento A está a 40 grados de la vertical, por lo tanto está a 50 grados de la horizontal. Eso lo ponemos en nuestro esquema y vamos a llamar alfa al ángulo que forma la resultante con la horizontal. En este caso, se ve, por lo menos por cómo está planteado el dibujo, se ve muy cercano esta recta a la vertical, pero no son iguales, hay que tener mucho cuidado en esta circunstancia. Si llamamos a este ángulo interno B, este ángulo interno B sería el ángulo que forman esta línea, que es la línea de acción de la fuerza de 10 kilonewtons, con la línea de acción de la resultante. ¿Sí? Es un poco difícil verlo en este esquema, pero de nuevo beta no es más que el ángulo que forma este lado del triángulo con este otro lado del triángulo. Por ahora el teorema del seno, que lo que nos dice es que la relación entre un lado y el seno del ángulo opuesto es siempre constante, pues tenemos aquí que 21.8 entre el seno de 120 debe ser igual a 15 kilonewtons entre el seno de beta. Despejando el seno de beta, tenemos que beta es igual a 36.6 grados, por lo tanto alfa, que no es más que alfa, no es más que 50 grados, más beta, es 86.6. Y con esto resolvimos el